El sábado pasado eran los 15 puntos que nosotros teníamos parte del proceso. Yo tengo cargado eso ya en el acta. Entonces, tenemos ese proceso y lo que quiero hacer es hoy distribuirle los temas que vamos a estar desarrollando también con relación a nuestro trabajo grupal que tenemos pendiente, que es la de 22 puntos. Tengo los temas, tengo también los indicadores para ese trabajo. A ver, un ratito para mostrarles. Pueden ver. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, por de pronto, tenemos una fecha de entrega que es el día 28 de noviembre. Tenemos examen nosotros el día 19 de diciembre. De hoy en 8 tenemos una parcial. Y tenemos como fecha de entrega entonces el trabajo el 28 de noviembre, que es a las 23:59 vence nuestro plazo. ¿Cuál va a ser el sistema de entrega de nuestro trabajo? Va a ser directamente por la plataforma del campus universitario. Entonces ese trabajo va a ser solamente en formato papel, o sea, en formato Word en este caso, porque no se entrega carpeta, pero no va a haber exposición de ese trabajo. El puntaje es de 22 puntos, como le había dicho. Nuestro tipo de letra es el New Time o Arial, es uno de los dos, lo que al grupo eh, le parezca más apropiado, y nuestros textos van a ir siempre justificados. ¿Qué es la justificación? Que nuestros márgenes van a ir siempre igualados, no todos dispares con relación a los párrafos que vamos viendo. En cuanto a la estructura de nuestro trabajo, va a tener una portada, que es la mal llamada, la carátula que nosotros tenemos del trabajo. En nuestra segunda hoja va a ir los integrantes del grupo. En el tercero va a ir la introducción, posteriormente va el desarrollo del tema, la conclusión y una bibliografía. Si ustedes recopilan datos de internet, tienen que verificar bien la fuente en que están extrayendo, porque a veces y muchas veces los alumnos extraen al azar informaciones y sucede que esas informaciones son de leyes de otros países. Entonces ahí venimos y encontramos nuestra primera falla, ¿verdad? Porque las leyes de otros países no concuerdan con la nuestra, razón por la cual nuestro trabajo práctico no va a tener sentido. Y la división de los grupos, yo tengo del grupo uno le tengo a Ariel, Rodrigo, Liz María, Francisco, Griselda, Gabriela y Francisco Leiva. ¿Quiénes están de este grupo? ¿Alguien presente del grupo? Ariela Rúa, Rodrigo Benítez, Liz María Burgos, Francisco López, Griselda Ortigosa, Gabriela Martínez y Francisco Leiva. Nadie del grupo. Bueno, en el grupo 2, Yo soy de ese grupo, profe, del Francisco, primero. si yo te Sí, puedo pasar tu tema y vos le haces llegar a tu grupo. ok, profe, Bueno, voy a anotar. perfecto. No sé si todos ya pudieron acceder al programa. El programa está en la plataforma. Ya tengo, profe. Sí, qué suerte. Bueno, entonces al grupo uno le va a tocar el desarrollo de la unidad 17. Desarrollo de la unidad 17. 17. Y eso lo pueden ir corroborando después ustedes con el programa que ustedes tienen a disposición ahí en la plataforma. Dale, profe. 17 es Grupo juicio uno. político. Juicio ¿Cuál, profe? político, juicio político. Juicio político. Sí.
Hablar un poco de los orígenes, antecedentes en el mundo, todas las unidades son muy cortitas. En Dale, el, profe. en el grupo 2 le tengo a Jessica Bobadilla, Luana, Judith, Naomi y Fernando Ávalo. ¿Alguien de este grupo presente? Sí, Yo profe, creo aquí que, estoy. bueno, Profe, permiso. sí, Nuestro grupo estaba integrado por uno más. y a cinco nomás yo le tengo en el grupo. Ah, a 5. Sí, Bueno, Jessica, bueno. Luana, Judith, Naomi y Fernando. Bueno, entonces al grupo 2 es la unidad 18, que es la ciudadanía y nacionalidad. Ok, profe, ok. Bueno, grupo 3 le tengo a Laura, Liz Moreno, Adriana y Egidio. ¿Alguien del grupo? Nadie está del grupo. Laura, Liz Moreno, Adriana y Egidio Salvador. Hola, profe. ¿Qué tal, Egidio? ¿Te puedo pasar el tema de tu grupo y vos le haces llegar al resto del grupo? Sí, profe, sin problema. Bueno, Puede pasar. unidad 19, Egidio. Unidad 19. Sí, Poder Ejecutivo. Ok, profe. Grupo 4, Celina, María Estela, Ramón, Rafael, Andrés y Héctor Larramendia. Ya ¿Alguien estoy, del profe. grupo? Celina, ¿puedo pasarte tu... Pásame el más, Bueno, profe. unidad 20, el Poder Legislativo. Ya, profe. Bueno, grupo 5, Mario, César, Julio, Aldo, Ivana. ¿Alguien del grupo? Mario Sosa, César Andino, Julio López, Aldo Presentado y por último Ivana Ramírez. Grupo 6, Valentina, Carmen Benítez, Marcelo, Nati y José Rojas. Acá ¿Alguien? estoy, profe. Vale, Valentina, vale, te puedo pasar tu tema a tu grupo para que le hagas llegar a todos. por favor, profe. Unidad 22, crisis y emergencias constitucionales. No. 22 es el derecho político y sus aportes en el derecho internacional. 22, derecho político y sus aportes. Está bien, profe. Bueno, y en el grupo 7 le tengo a Antonia, ambas Antonias, Álvaro, Juan y Javier. ¿Alguien está del Estoy grupo? aquí, profe. Estoy aquí, buenas noches. Buenas noches, Antonia. ¿Te puedo pasar, Antonia? Sí, no hay problema, profe, La, adelante. la unidad 23, Antonia, crisis y emergencias constitucionales. Ok, profe, muchas Bueno, gracias. y ustedes tienen cómo hacerle llegar al grupo 5 de Mario, César, Julio, Aldo y Ivana su tema. ¿Alguien que tome ese compromiso? Yo puedo ¿Me anotar. pueden, igual Bueno, me pueden enviar a mí? entonces el grupo 5 que es Mario, César, Julio, Aldo y Ivana tiene la unidad 21 que es el Poder Judicial. Dale, profe, sin problema. Yo le hago pasar. Dale, Llegar. gracias. Bueno, con relación a la extensión o a la cantidad de páginas de cada grupo no tenemos ni el mínimo ni el máximo porque como pueden ver cada grupo tiene un tema distinto, entonces las extensiones o lo que puedan decir ustedes de cada tema varía de acuerdo a lo que va a aportar cada grupo, ¿verdad? Entonces no existe una mínima ni una máxima, pero nuestro tipo de letra vamos a mantener entre 14 y 12 porque si es muy grande usan de balde hojas, entonces nuestro tipo de letra tenemos y el tamaño va a ser entre 12 o 13, la cual ustedes optan por el que les es más
cómodo trabajar. Y fecha tenemos el 28, tenemos un mes para hacer nuestro trabajo y hasta las 23:59. Entonces, tenemos examen el próximo lunes y queda pendiente solamente un trabajo grupal de 15 puntos, que ella es parte ya de nuestro examen final. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchísimas Está bien. gracias. Ok, profe. Perfecto. Entonces, vamos a mirar un poco hoy lo que es el desarrollo de la unidad 7. Vamos a hablar un poco de cada tipo de estado específicamente. A ver, Profe, antes de empezar la clase, te quiero hacer sí, una consulta. decime. ¿Cómo quedamos nosotros los que no pudimos participar el sábado pasado con ustedes? El puntaje lleva a todos los integrantes del curso. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. A ver. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Bueno, porque el archivo está en PDF y suelo compartir en Word, entonces, bueno. Se visualiza, pero no se entiende prácticamente nada en la letra, profe. Y voy a agrandar más entonces. Espérenme un ratito. ¿Está ahí? Ahí sí. Bueno. Vamos a hablar un poco específicamente hoy de cada tipo de estados que tenemos nosotros no previsto exclusivamente en nuestras constituciones o en las leyes internas que nosotros tenemos, porque nuestro tipo de estado a veces difiere con estas clases de estado, pero vamos a ver de manera general, ¿verdad? El primero es el estado unitario, que sí nosotros tenemos establecido, es en el artículo 1. Ustedes saben que la Constitución hace esa distinción, dice un estado social, unitario, indivisible. Entonces, ¿qué es lo que es específicamente un estado unitario? Que dice que es aquel en donde el poder está concentrado y existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo estado. Este, mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central, y en su mayoría puede contar con un solo aparato legislador, salvo ciertas excepciones, que legisla para que todo el país un poder judicial que aplica el derecho. Déjenme que le admito a los compañeros un ratito. Que legisla en todo el país. También existe un poder judicial que aplica el derecho vigente en todo el territorio del Estado, y en cuyo seno se establece una Corte Suprema de Justicia, la cual tiene jurisdicción a nivel nacional. Un solo poder ejecutivo que está conformado por todos los gobernantes, presidente, gobernadores, etcétera, y una sala constitucional política que rige en todo el territorio y la cual se hallan sometidas todas las autoridades. Ustedes saben que nosotros actualmente tenemos una constitución nacional que está vigente desde el 92, y esa constitución rige a nivel nacional, no es que rige por departamento o tiene grado de importancia por departamento. Tenemos un poder ejecutivo que es compuesto por el presidente de la República, y el presidente de la República extiende sus poderes a través de los gobernadores en cada departamento.
Esa es la distribución que se hace del poder ejecutivo. Y por otro lado tenemos también un poder legislativo en el que están senadores y diputados que son representantes de departamentos y de municipios. Y también tenemos el poder judicial en el que tenemos un órgano central que es la Corte Suprema de Justicia, compuesto por 9 miembros, y extendemos el territorio a través de tribunales, juzgados de primera instancia y juzgados de paz en todo el territorio de la República. Entonces, esa es la distribución de la organización en el que nosotros específicamente el Estado paraguayo hace su distribución, y siempre recordando que, como siempre se dice, ¿verdad? El poder radica allá en Asunción, que es nuestra capital, en donde sí está el núcleo central del poder unitario. Posteriormente también tenemos, dice, un poder o estado descentralizado. ¿A qué se refiere estado descentralizado? ¿Qué es estado descentralizado? El estado centralizado es aquel en el que su poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el caso de un estado descentralizado, aún no centralizado, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, que les permite tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La orientación política y gubernamental que plantea que los... Ahí se me perdió mi... Que plantea que los diversos organismos de la administración estatal debe gozar autonomía regional. ¿Y cuáles son esas características que tenemos específicamente? Dice que es la transferencia de competencias desde la administración central a nuevos entes morales. También tenemos que el Estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. Se le designa un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración central. El Estado solo ejerce sobre estos y se basa en un principio de autarquía, organización política y económica de un Estado fundada en el autoabastecimiento. La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el principio de participación colaborativo consagrado en numerosas constituciones de la tradición jurídica hispanoamericana. Y el federalismo, ¿quién nos lee lo que es federalismo? A ver. ¿Quién nos puede leer qué es un Estado federalista? El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad política u organización esté formada por distintos organismos, estados, asociaciones, agrupaciones y sindicatos, que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía, Estado federal o federación, y que conservan una cierta, hasta ahí me aparece, que conserva una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central. ¿Nosotros somos un país federal o no? A ver. No, profe. No. Brasil Entonces, sí. Sí, Brasil sí, porque a través de ese sistema, entonces él reparte su poder, así como dice, que puede ser ya en diferentes situaciones. Algunos lo reparten a través de asociaciones, de delegaciones. Entonces cada tipo de gobierno, la denominación a la que le llaman específicamente esa distribución es
diferente en cada tipo de gobierno otra vez, pero básicamente a eso nos referimos cuando estamos hablando de estados federales. Tenemos también la confederación, que significa una confederación del latín confederatio, consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Inicialmente se hablaba de confederación en el caso de alianzas. Por este motivo, la palabra confederación aún se usa en instituciones de la sociedad civil no estatales. Por ejemplo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina o la Confederación Europea de Sindicatos. Por ese motivo, el término confederación también se emplea para describir todo tipo de organización que combina la autoridad derivante de otros entes semiautónomos. En tal caso, se pueden citar como algunos ejemplos las confederaciones deportivas. Sin embargo, la palabra confederación toma mucha más relevancia cuando se trata de alguna alianza permanente de estados o alguna asociación o mancomunidad. En términos de política moderna, es una unión permanente de estados soberanos con fines de acción común. Generalmente se origina mediante pactos escritos para luego establecer normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. Las confederaciones suelen formarse para encarar asuntos de índole mayor, como la defensa, las políticas migratorias, la creación de una moneda común y la lucha contra la pobreza y la integración social. Entonces, confederación es unión del Estado con otras asociaciones que ya varían de acuerdo a la necesidad de cada Estado. Pero ahí nos pone a modo de ejemplo que entre los más comunes o las más dadas situaciones en las que se encuentran estas asociaciones, que pueden ser para la lucha contra la pobreza, integración social, por cuestiones migratorias como defensa o cualquier índole, por ejemplo, con relación a la creación de una moneda común. Esos suelen ser los fines por los cuales generalmente se suelen realizar estas asociaciones. Y nos habla posteriormente otra vez qué es lo que es descentralización y qué es la centralización. Más o menos ya tenemos referencia diciendo que la descentralización es aquella en la que las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias determinadas. Así como muchas veces el nombre ya lo describe y ya es una cuestión también de un poco de lógica, ¿verdad? Descentralización y centralización. Descentralización, entonces, cuando el poder expande sus atribuciones a través de algunos órganos específicamente. Y la centralización es una tendencia a concentrar esa autoridad de toma de decisiones en un grupo reducido de personas. En la centralización tenemos la particularidad de que no hay delegación. Conclusión, toda actividad es realizada por el administrador, que tiene reservadas, existiendo una obvia subordinación de los órganos locales a aquel. La acción depende del jefe del órgano directamente, pues su posición implica una gran responsabilidad. La centralización gubernamental es aquella en la que el órgano superior tiene todas las funciones, competencias y controles de los demás órganos que integran la administración pública. Entonces, como referencia y como volver a recordar y recalcar esa diferencia entre lo que es el Estado centralizado y el Estado descentralizado particularmente. ¿Hasta ahí bien? ¿Entendemos esa diferencia? Las formas de descentralización.
que puede ser una descentralización municipal y la descentralización regional. ¿Quién nos lee? ¿Algún voluntario? Bueno, la Constitución Nacional contempla la descentralización en virtud de la cual se han constituido los órganos departamentales y municipales. En esta edición vamos a conocer en qué consiste y cómo funcionan los gobiernos departamentales y las municipales. La descentralización significa transferir ese poder a diversos órganos. Y en el territorio, cuando nos referimos a lo que es el gobierno departamental, está dividido en departamentos. Ellos tienen autonomía política y administrativa. ¿Qué significa autonomía política y administrativa? ¿A qué se refiere cuando decimos que los departamentos, los gobiernos departamentales tienen autonomía política y administrativa? ¿Qué autonomía política y administrativa significa? Para gobernarse a sí mismo, para generar e invertir sus recursos. En síntesis, los departamentos tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos, dictar sus normas y administrar sus recursos. El gobierno departamental se compone de un gobernador que representa el Poder Ejecutivo y no podrá ser reelecto, y por una junta departamental que son electos por voto directo y duran 5 años en sus funciones. Esto lo establece el artículo 162 de la Constitución Nacional, que también indica ciertos requisitos para ser gobernador, que sea paraguayo natural, tiene que tener mínimamente 30 años de edad y ser nativo del departamento o con radicación en el mismo por un año, cuando menos. En caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deberá estar radicado en él durante 5 años como mínimo. Ambos plazos se contarán inmediatamente antes de las elecciones. Y por otro lado, el requisito que se solicita para integrar la Junta Departamental es la misma que la del gobernador, que es la de ser paraguayo natural y la de ser nativo del departamento o en el peor de los casos, haber estado como mínimo 5 años radicado en el departamento, con la diferencia de la edad, que para ser gobernador pide una edad mínima de 30 años y para ser integrante de la Junta pide 25 años como mínimo. Y con relación al gobierno municipal, el artículo 166 establece son órganos de gobierno local con personería jurídica. De su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa. Entonces ellos tienen en autonomía política, administrativa y normativa, así como la autarquía de la recaudación e inversión de sus recursos. En otras palabras, los municipios tienen la capacidad de gobernarse y dictar sus propias leyes, así como la facultad de recaudar, invertir y administrar sus recursos. Y nos pone un ejemplo o varios ejemplos con relación a las situaciones específicamente en la que la municipalidad recauda fondo. Por ejemplo, en el cobro del impuesto inmobiliario es recaudado por la municipalidad.
El importe se reparte de la siguiente manera, dice que el 60% queda para la municipalidad que recauda ese tipo de impuesto, ese tipo de tributo, el 15% queda para el departamento al que pertenece y el resto del 15% también se divide entre los municipios de menor recurso. Y eso está establecido específicamente en el artículo 169 de nuestra Carta Magna. También dice que el municipio puede ser creado por ley y debe reunir específicamente estos requisitos. Una población mínima de 5.000 habitantes, un territorio delimitado preferentemente por límites naturales, capacidad económica y financiera suficiente, que la creación no afecte al desenvolvimiento normal de los municipios vecinos y que hayan funcionado en el lugar juntas comunales o de vecinos o comisiones de fomento. Entonces, esos son los requisitos por la cual se puede crear un municipio o se puede solicitar a veces la independencia de ciertos lugares, de ciertos municipios. Entonces, una vez que el municipio reúna estos requisitos, tiene la posibilidad de solicitar su independencia, pero tiene que demostrar estas situaciones fehacientemente. El gobierno del municipio está a cargo de un intendente, como todos ya saben, y de una junta municipal. ¿Cómo es elegido el gobierno municipal y cómo son elegidos los miembros de la junta? Ustedes saben que es elegido por voto directo por medio del sufragio. Dura 5 años en sus funciones y son elegidos en el mismo día de elección el intendente con la junta, no coincidentes con las de la presidencia. Entonces esa es la diferencia también con relación a las elecciones gubernamentales, perdón. También tenemos un estado corporativo, que es una forma fascista de la dictadura burguesa, la más reaccionaria surgida después de la Primera Guerra Mundial, ya que en el periodo de la crisis general del capitalismo, particularidades fundamentales del Estado corporativo, se liquidan las organizaciones de la clase obrera y la población se distribuye obligatoriamente por corporaciones. Entonces, una de las principales características del Estado corporativo es que se liquidan las organizaciones de la clase obrera y la población se distribuye obligatoriamente por corporaciones que ya pueden ser capitalistas, obreros y empleados. También se liquida el órgano electivo, el parlamento, y se sustituye por una representación de corporaciones. El resultado es que se priva a los trabajadores de todo derecho y se les condena a la cruel explotación de los monopolios con el concurso de las corporaciones. Italia y Portugal fascistas fueron declarados estados corporativos. El objetivo principal del Estado corporativo estriba en encubrir la dictadura del capital monopolista y conferir al Estado fascista la apariencia de una colaboración de clases, de una armonía de intereses en el marco de las corporaciones. Y el Estado federal no se debe confundirse con la federación, porque dice que Estado federal es la forma de organización política descentralizada con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos que se relacionan conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal. Y la federación Suiza es el único país que actualmente se autodenomina confederación, si bien su modelo de política corresponde a un Estado federal.
Me preocupa que estén muy silenciosos, no sé si no están entendiendo nada o vamos entendiendo todo. Uno de los dos. Está muy interesante la clase, profe. Yo por lo menos te estoy siguiendo a full. No, profe, yo estoy siguiéndote. Bueno. Solamente que yo no leí hace rato, profe, porque viste que estoy con el celular y es muy chico la letra, entonces Sí. no voy a poder. Bueno, entonces vamos bien. Pero si tienen duda, vayan consultando porque después, cuando, cuando se van juntando, se van a confundir. A ver. Ahí está. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué tenemos que hablar de la iglesia indispensablemente cuando tratamos de hablar de lo que es la política? Y ustedes haciendo un poco de memoria, y hasta hace poco famoso se decía paí mangos de I, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene mucha referencia y actualmente sigue teniendo mucho poder también en nuestro país y en varios países del mundo, ¿verdad? Entonces, siempre hubo esa conexión de la iglesia con el Estado y antiguamente, como ustedes saben, inclusive los sacerdotes tenían muchas atribuciones que actualmente se pudo, como es el Estado, pudo distribuir de otra manera esas atribuciones, ¿verdad? Porque actualmente el sacerdote era el que hacía la inscripción de nacimiento, el sacerdote hacía la inscripción del matrimonio, el sacerdote era el que hacía de defunción. Entonces, hasta hace poco el registro no tenía actualmente, inclusive mucha gente que nació o se casó o tuvo parientes que fallecieron hace mucho tiempo atrás, no tenían un registro, en el registro público, un antecedente de tal situación y la gente se rebuscaba en los libros de las parroquias para traer esa circunstancia, por ejemplo, porque se necesitaba en los juicios para un juicio sucesorio o ¿cómo es? Un divorcio o cualquier otra situación. Entonces, por eso es que siempre hay esa conexión entre la iglesia y el Estado, pero actualmente nuestra constitución, ustedes saben que da la libertad a todos los ciudadanos y todos los paraguayos de elegir nuestra religión. Entonces, esa parte se excluyó de nuestro Carta Magna de la obligatoriedad de ser católico. Entonces nos da esa libertad de elegir la religión que o la en cual más se identifique la persona específicamente. Pero dice que esa religión y la política son ámbitos distintos, ustedes saben, no tiene nada que ver uno con el otro, pero no podemos separar el hombre religioso y el ciudadano que se funden en la misma persona que está llamado a cumplir tantos derechos religiosos cuanto sus deberes sociales, económicos y políticos. Es necesario, sin embargo, que los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia
que esta distinción y esta armonía brille con una suma claridad en el comportamiento de los fieles. Y vamos a, primeramente, y todos van a recordar todavía porque no hace mucho tiempo que pasó, tuvimos un presidente que tiene conexión con la iglesia, ¿verdad? ¿Quién fue nuestro presidente que tenía conexión con la iglesia? Fernando Lugo. Fernando Lugo. Fernando Lugo ganó porque era el candidato ideal para presidente o porque era monseñor. ¿Qué creen ustedes, según su óptica particular? Para mí era porque era el arzobispo y toda esa onda y que la gente más o menos daba la esperanza por él, ¿verdad? Y de repente, bueno, a mi parecer, ¿verdad? Y sí, se pensó que se iba a llevar, o sea, que iba a llevar bien el país. Sí, Hicimos esa conexión de que alguien que está bien con Dios tiene que también ser un buen ciudadano, ¿verdad? Entonces, por eso es que Lo que pasa, profe, es que todo el mundo pensaba que como era la iglesia, era la oveja y el rebaño de Dios que iba a llevar bien todo, ¿verdad? Pero iba a ser después se más o menos el convirtió en cambio por ahí. imagínense entonces el poder que tiene la iglesia también sobre lo que piensan los ciudadanos, ¿verdad? Porque yo creo que esa fue el principal ingrediente para que Fernando Lugo haya llegado a la presidencia, en que lo asociamos con la iglesia, entonces deducimos que va a ser una buena persona y que va a ser una persona idónea para ocupar el cargo, ¿verdad? Entonces, independientemente a lo que él haya tenido detrás, ¿verdad? Más allá que su gobierno, como todos los gobiernos, tiene sus buenos y malos puntos, yo creo que específicamente con él llegó al gobierno por esa situación particular en el que él había estado. Las relaciones iglesia-estado es el término con que la teoría política y la historiografía se refieren a las distintas formas posibles de relación institucional entre iglesia y Estado. Separación iglesia y Estado, también la laicidad o laicismo, separación o unión de poderes políticos y religiosos, que es lo que se dio en nuestra constitución actual, ¿verdad? Ya no era oficialmente la Iglesia Católica la religión en la que se profesaba a los ciudadanos. El Estado confesional o Estado aconfesional, que es la religión oficial o no. Tolerancia religiosa, que es la que se incorporó en nuestra constitución actual. Y la libertad religiosa o persecución religiosa, que es la que se había quedado atrás con las constituciones anteriores, ¿verdad? Estas expresiones fueron históricamente creadas dentro del cristianismo y más específicamente para el catolicismo en su relación con el Estado liberal que surge a partir de la Revolución Francesa y sus relaciones con el clero católico y el papado en distintos países católicos. Aunque también puede aplicarse épocas históricas anteriores, por ejemplo, en la Edad Media o Antigua y en otras confesiones cristianas. Con menos propiedad también se suelen aplicar en las relaciones entre el poder político y el poder religioso en otras religiones o civilizaciones. Por ejemplo, la civilización japonesa, sintoísmo estatal, la civilización islámica o Sharia, islamismo, fundamentalismo islámico, revolución islámica, república islámica, el Estado de Israel, que ustedes saben que Israel tiene la particularidad de que la religión actualmente también sigue siendo obligatoria, o sea, se le impone a los ciudadanos específicamente una religión y también inclusive los rituales o
las costumbres particulares de esa religión, ¿verdad? Dietrich era un teólogo protestante. Según él, la Iglesia y el Estado se han de relacionar mutuamente sin interferencias, ya que cada uno de ellos tiene una misión diferente, pero completamente complementaria entre sí. Entonces, este autor era de la teoría que decía que no le podemos fusionar al Estado con la religión o con la iglesia siempre, porque ambos dice que tienen misiones diferentes. El Estado tiene una misión, la religión o la iglesia tiene otra misión, que no son compatibles entre sí, pero sí tienen una relación permanente, porque habíamos dicho y habíamos leído al principio que decía que creemos siempre que la persona que es íntegra o practicante de una religión, tenemos la tendencia de creer también de que va a ser un buen ciudadano, ¿verdad? El poder de la iglesia. En el medioevo, el cual duró el siglo V al XV, el poder político, económico y social lo tenía la Iglesia Católica. Entonces, en los siglos V al XV, el poder político radicaba en la Iglesia Católica. Esta manejaba al pueblo y en su forma de pensar y hasta de actuar. En esta época, que muchos historiadores la nombran como tiempos de oscuridad, existieron clases sociales, ya que la Iglesia Católica decía que los pobres eran pobres o que los esclavos eran esclavos porque Dios los había traído al mundo para ser así, y que en otras vidas tal vez podrían ser mejores. Pero ¿de qué forma la Iglesia Católica manejaba al pueblo? ¿Por qué razones el pueblo se dejaba manejar por los ideales de esta iglesia? La Iglesia Católica manejaba al pueblo en muchos aspectos porque se decía que quien no estuviera de acuerdo con los ideales de la Iglesia era un hereje. Lo torturaban y luego lo quemaban vivo en una hoguera frente a sus familiares, amigos y demás gente del pueblo. Los esclavos y la servidumbre no poseían libertad, no podían salir de su tierra natal, no los respetaban ni los valoraban como personas y mucho menos como trabajadores. Los únicos que podían alcanzar a la educación era el clero, por ello el pueblo era analfabeta y seguía todas las creencias y reglas de la comunidad religiosa que la comunidad religiosa indicara. Escondían textos que podrían contradecir los ideales de la iglesia. Ellos también manejaban la organización de las clases sociales, aplicaban que el monarca era el encargado de Dios al mundo y las ofrendas a los pobres eran las obras de los que ellos consumían. Cualquier situación la explicaban teológicamente, es decir, que Dios era el único dueño y Él era quien decía los ideales de aquella época. Profe, Sí, permiso. En la época de Stroessner, por ejemplo, los padres mandaban como un presidente nomás también, mandaban a ordenar las detenciones de familias enteras, le decían comunistas, le decretaban y le hacían desaparecer a esa familia. imagínense el poder y no estamos recordando a ninguna época de ese siglo del 5 al 15, ¿verdad? Y como yo siempre digo, muchas veces las personas que hacen frente a ese tipo específicamente de organización o de una asociación o de un estado, muchas veces es la que está equivocada, ¿verdad? Porque yo siempre digo que por el Partido Colorado hablan muy mal, pero infelizmente los que integran el partido quizás tengan sus errores, ¿verdad? Pero si vos te vas a los ideales del partido, es totalmente otra distinta, ¿verdad?
Y nosotros haciendo un poco una recopilación de lo que fue nuestra historia hasta actualmente, ¿quiénes fueron los que le llevaron a Jesús, por ejemplo? ¿Por qué no le querían a Jesús? ¿Qué dicen? ¿Por qué no se le quería a Jesús? ¿Por qué Jesús murió? Porque iba a dominar él el mundo y ellos no querían eso como líder. Entonces decían que era un hereje y le mandaron a asesinar, por eso le mataron, le crucificaron. Porque Jesús era, para ellos, era alguien que podía cambiar el pensamiento de los demás ciudadanos, ¿verdad? Entonces, Adoctrinarle, ¿verdad, profe? adoctrinarle. Entonces, los sacerdotes de ese entonces, para ellos, el sacerdote, Jesús era alguien que podía descomponer el sistema actual en el que ellos se encontraban. Y buscaron la manera para poder tener ese desenlace que todos conocemos, ¿verdad? De lo que fue la vida de Jesús, cómo llegó prácticamente por la historia tenemos, ¿verdad? Que de que la misma sociedad llevó a que él eh, sea quien haya estado en la cruz. Entonces, eso también nos hace un poco pensar, ¿verdad? De que siempre hubo también personas que utilizan prácticamente la religión con fines particulares para dominar el Estado, siempre a favor personal suyo, ¿verdad? Entonces imagínense cuánto tiempo venimos luchando por eso y hasta hoy en día nosotros, particularmente, Paraguay tuvo un sacerdote que llegó, creo muy bien, que por unas cuestiones religiosas, ¿verdad? Que llegó al poder. Entonces, seguimos teniendo o arrastrando esas situaciones en particular. Aclaro que esto no es nada, particularmente yo soy de la religión católica, soy muy fanática de mi religión, no es algo que estamos hablando contra la religión, sino que venimos viendo nomás las situaciones que se vienen dando, hablando un poco de lo que es la religión y lo que es el Estado en cuanto a su organización. La realidad, profe. Sí, porque a alguno le puede tomar por mal, ¿verdad? Pero sin ofender a nuestras creencias particulares, eh, sino que solamente haciendo una referencia a lo que venimos tratando en nuestra asignatura. También dice que el régimen sobre las cuestiones mixtas, que hay materias en las que la Iglesia como el Estado deben intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades. A esas competencias y finalidades, pues son las que llamaban las cuestiones mixtas, son como la educación, el matrimonio, la comunicación social, la asistencia a los necesitados. En estas materias es especialmente necesaria la colaboración, de modo que cada uno pueda cumplir su misión sin impedimento por parte del otro. A la Iglesia le compete regular el matrimonio de los católicos, aunque solo lo sea uno de los contrayentes. También porque el matrimonio es un sacramento y a la Iglesia le corresponde establecer normas para su administración. Ustedes saben que hasta hace poco, y los que son mayorcitos me van a dar la razón de que generalmente cuando una pareja iba a contraer nupcias en la religión católica, ¿verdad? Uno de los requisitos era que primeramente tenga un matrimonio por el civil, ¿verdad? Entonces imagínense que un campo no tiene nada que ver con el otro. Actualmente yo desconozco que siga siendo un requisito. Yo creo que actualmente ya no se solicita, por ejemplo, que primero la pareja tenga un matrimonio civil para que posteriormente pueda casarse por la Iglesia Católica, pero antiguamente era un requisito para el matrimonio civil. También tenemos que Paraguay actualmente es un país o un estado muy
eh, de creyente a Dios, ¿verdad? Por eso es que yo creo particularmente que nosotros como Estado estamos muy lejos, por ejemplo, de admitir el matrimonio con las personas del mismo sexo. Nuestro código principal, que es nuestra Constitución, prohíbe esa situación porque habla específicamente de la unión entre la mujer y el varón. Tenemos también establecido en el artículo 4, por ejemplo, con relación al derecho a la vida desde la concepción. Por esa razón también yo creo que por nuestra misma sociedad estamos muy lejos de aprobar, por ejemplo, una ley de aborto. Tenemos actualmente también juicios que siguen pendientes en la Corte, que yo creo también que es por una cuestión social, que hasta ahora los miembros de la Corte no hayan admitido el cambio de nombre a raíz del cambio de sexo. Entonces, si si Mario se hizo un cambio de sexo y solicita que efectivamente a raíz de eso solicita su cambio de nombre. Tenemos varios juicios en la Corte, que hasta ahora la Corte no tomó postura con relación a esa situación, por ejemplo, que yo creo también que es mucho por una cuestión también de creencias de nuestro Estado, ¿verdad? O de la sociedad en general, ¿verdad? Porque sabemos que de repente puede haber leyes que van a ser violados si se concede o si se rechaza. En el hipotético caso en que en uno de los dos casos se dé, va a haber una reacción también. Entonces, si dan, la Corte si da, va a haber una reacción también de la sociedad. Y si niegan también puede haber una acción de los derechos humanos, ¿verdad? Por la libre personalidad, por unas cuestiones ya de principios que también puede reaccionar, ¿verdad? Entonces yo creo que son situaciones en el que todavía no hayamos tocado fondo por cuestiones religiosas, que es particularmente en nuestro estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, en Argentina, por ejemplo, incluso ya hay ahora que ellos borran inclusive, porque ustedes saben que en el documento figura Mario, sexo masculino, o María, sexo femenino, ¿verdad? Entonces, inclusive en la parte del sexo en Argentina ya hay precedentes, ¿verdad? Que ellos ya modifican. Entonces quedan, o no sé cuántas clases ellos ya tienen, entonces van modificando inclusive en ese punto del documento personal que se tiene, ¿verdad? Nosotros particularmente hasta ahora estamos con relación al cambio de nombre nomás específicamente, pero evidentemente que sí. María consigue que le pongan el nombre de Mario, posteriormente también va a buscar ese cambio con relación al sexo en particular en el que le hace esa distinción en su documento personal, ¿verdad? Entonces, nosotros sí seguimos muy arraigados con las cuestiones religiosas. Efectivamente, sigue habiendo mucha conexión del Estado y específicamente creo que el Estado también toma muchas decisiones, siempre buscando ese no chocar con la Iglesia Católica específicamente, ¿verdad? ¿Cuándo se puede dar esa separación entre Iglesia y Estado? Es el concepto legal o político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas y la Iglesia no interviene en los asuntos públicos, teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Es una de las medidas por las cuales se busca el establecimiento de un Estado laico o aconfesional, así como parte del proceso de secularización de una sociedad. La separación iglesia-Estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia. Ocurren sobre todo aquellos estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal y o informalmente una religión en detrimento de las demás por medio del patronato regio u otras acciones similares.
La separación entre iglesia, sea anglicana, católica, luterana, presbiteriana y Estado, es una idea que comienza a surgir a partir del humanismo durante el Renacimiento. Se consolida con la Ilustración por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución Francesa. La independencia estadounidense y las revoluciones burguesas que buscan deshacer la llamada alianza entre el trono y el altar. Actualmente, la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmado en la mayor parte de las constituciones nacionales mediante el establecimiento de un Estado laico. De hecho, la tendencia en el mundo de la Edad Moderna es hacia una secularización del Estado, es decir, se hace esa división. Paul, catedrático de la jurisprudencia de la Universidad de Países Bajos, establece en su libro 5 modelos de la relación entre el Estado y la religión. Primero, el Estado ateo o ateísmo. Es la promoción estatal del ateísmo, no admite ninguna forma de religión, iglesia o culto. Tenemos el Estado laico o religiosamente neutral, que es el Estado que admite otras religiones, pero no apoya ni financia a ninguna. Hay varios modelos, entre ellos la francesa o la de Estados Unidos. Un Estado multirreligioso, que el Estado ayuda y financia a todas las religiones por igual. Mantiene a sus clérigos, sus templos y sus actividades. Este modelo se reivindica fundamentalmente por religiones que se encuentran en minoría en distintos países. Estado religioso o confesional. La Iglesia ocupa lugar junto al Estado en tareas de gobierno y de orden público. Y la teocracia, que es una religión dominante en la que ocupa el poder en el gobierno, por lo general se establece como la única religión tolerada y todas las demás son suprimidas. Se aplican las leyes que conciernen a la religión. Se mantiene en la Ciudad del Vaticano y en gran parte del Oriente Próximo. ¿Y cuál es la situación específica de la Ciudad de Vaticano? Ustedes saben que en el Vaticano, ¿quién es el que manda en el Vaticano? El Papa. El Papa Francisco, bro. El Papa. Entonces, el Papa también tiene específicamente una forma en que llegan ellos al cargo. No es por el sufragio ni por nada. Muchos habrán participado en el proceso de elección, por ejemplo, de nuestro último Papa, que es el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, en el gobierno del Estado de la Ciudad de Vaticano rige una monarquía absoluta y electiva dirigida por el Papa con sede en la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre, como soberano del Estado, acumula de oficio los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como soberano. Durante el periodo de sede vacante, estos poderes son ejercidos por el colegio cardenalicio. El Papa delega la autoridad ejecutiva al presidente de la Comisión Pontífica para el Estado de la Ciudad del Vaticano, siendo este presidente del gobernatorato. El presidente es nombrado por un lapso de 5 años, pudiendo ser depuesto en el transcurso de ese tiempo o durante el periodo de sede vacante. El presidente consulta con el secretario de Estado de la Santa Sede todos los asuntos relevantes. Entonces, ese es específicamente la situación política con relación al Estado del Vaticano, que es una situación particularmente único, no existe otra situación política igual al Estado Vaticano, entonces a la Ciudad de Vaticano, entonces tiene una monarquía absoluta que es a través del Papa, en este caso actualmente con el Papa Francisco, ¿verdad?
¿Qué tal hasta ahí? Vamos. Hasta ahí el desarrollo de nuestra asignatura de la unidad 7 y 8, ¿verdad? Como les había dicho, son puntos que traemos en el programa sin entrar a mucho por una cuestión particular. No es una cuestión o un criterio particular mío, sino que es ya una cuestión ya que trae el programa específicamente, ¿verdad? Entonces, como les dije, es imposible hacer esa distinción o hacer esa de manera independiente, hablar de que el Estado siempre va a tener para mí injerencias con la religión, ¿verdad? Y eso se vio que antiguamente era más aguda, entonces actualmente nosotros también, por nuestra Constitución Nacional actual, ya dejamos de ser de que específicamente Paraguay obliga a sus ciudadanos a que profesen una misma religión o una religión específica, sino que tenemos la libertad ideológica en el cual cada uno se hace partícipe de cada grupo en el que se sienta más identificado. Y ese es el desarrollo de nuestra unidad de hoy. Tenemos ya también los puntos para cada grupo específicamente. Los indicadores para el trabajo práctico yo les voy a alzar una vez que terminemos la clase para tener a disposición en la plataforma. Y el lunes tenemos nuestro examen parcial. Yo pensé que era hoy, preparé todo ya hoy el examen, pero es el próximo lunes. Son 10 selecciones múltiples, van a tener 60 minutos para la realización de la parcial y tienen a disposición durante 24 horas para que puedan abrir. Una vez que abren, tienen un único intento, entonces busquen que cuando vayan a abrir estén con buena conexión de internet, porque si se corta, ya queda solamente con las respuestas que habían aguardado y ya no van a poder seguir porque ya no da otro intento o la posibilidad de intentar nuevamente. Entonces, cuando vayan a abrir su examen, vean para que estén con buena conexión a internet para que puedan terminar. ¿Está bien? Sí, profe, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes por acompañar la clase y nos vemos Sí, oportunamente. sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Igual, chao, chao. Buenas Chao, noches, chao. profe, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.